Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio, puestos de pie. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona, que Cristo no me abandona. Aleluya. Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona, que Cristo no me abandona. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes. No les dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Estamos celebrando el sexto domingo de Pascua, domingo en que recordamos la despedida de Jesús, porque Él vuelve al Padre. Es el acontecimiento que vamos a celebrar el domingo que viene, la solemnidad de la ascensión del Señor al cielo. Acontecimiento que se celebraba en la iglesia el jueves que viene, porque se cumplen los 40 días que transcurrieron después de la resurrección. Pero cuando crecieron los estados laicos, que ya no respetaban los días festivos de la iglesia, entonces la solemnidad de la ascensión se trasladó del jueves para el domingo que viene, un poco parecido a Corpus Christi. En los países donde se respeta todavía el jueves Corpus, se celebra jueves, pero en los países que no se considera día festivo, Corpus Christi se traslada para el domingo siguiente. Por lo menos en nuestro país conservamos la tradición cristiana de celebrar jueves el Corpus Christi, aunque no tenemos la ascensión jueves, sino el domingo.
Cuando Jesús se despide porque vuelve al Padre, promete enviar desde el Padre otro defensor, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Es el acontecimiento de Pentecostés con el cual vamos a concluir el tiempo de Pascua dentro de 15 días, Dios mediante. ¿Por qué Jesús habla de otro defensor? Porque Jesús es el principal defensor de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, Cristo es cabeza. La iglesia es esposa y Cristo es esposo de la iglesia. Recordemos aquel texto de San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 hasta el final. Allí Pablo toma la imagen del matrimonio hebreo para hablar de Cristo y la iglesia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:18. Y concluye Pablo diciendo: este es un gran misterio, la unión del hombre y la mujer, y yo lo refiero para hablar de Cristo y la iglesia. Cristo es el principal y primer defensor de su cuerpo y esposa, que es la iglesia. Cuando sean arrestados y tengan que comparecer ante reyes y gobernadores, no preparen la defensa, no tengan pánico, no estén preocupados por lo que tienen que decir o de cómo lo dirán. En ese momento yo les daré palabra y sabiduría que no podrá hacer frente ningún adversario de ustedes. No tengan miedo, repite el Señor constantemente. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo será otra presencia distinta del Hijo, pero que tomará lo que el Hijo enseñó y conducirá a la iglesia hasta la verdad plena del misterio de Dios y de nuestra salvación. Por lo tanto, el Espíritu es el defensor que acompaña a la iglesia, que asiste a la iglesia para que pueda comprender el gran misterio: quién es Dios y cuál es nuestra vocación fundamental. El ser humano es la única criatura que Dios ha querido como su interlocutor para la eternidad, y por eso nos creó a su imagen y semejanza. Por nosotros y por nuestra salvación, el Hijo bajó del cielo, se hizo hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Padeció, murió y resucitó. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu, como era Dios, fue devuelto a la vida, decía San Pedro en la segunda lectura. El Espíritu es el alma viva de la iglesia que nos acompaña y nos fortalece para nuestra fidelidad ante el amor incondicional que hemos recibido de Jesús. Pero Jesús promete además que volverá. No les dejaré huérfano, volveré. Esta promesa se entiende de dos maneras. Las venidas intermedias en cada palabra de la Escritura, en cada sacramento, especialmente la Eucaristía, en la comunidad reunida, en cada acontecimiento de la vida, en los ministros de la iglesia, podemos descubrir múltiples venidas de Jesús a nuestras vidas. Pero también podría referirse a su última venida al final de los tiempos.
Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que han visto subir, volverá como le han visto marcharse. Esas fueron las palabras de los ángeles a los apóstoles el día de la ascensión. El Señor volverá. No sabemos el día ni la hora. No podemos ni adelantar ni retrasar su venida, pero sí podemos estar vigilantes y preparados, porque aquel día pasará la figura de este mundo y nacerán cielo nuevo y tierra nueva. El tiempo que transcurre entre la ascensión de Jesús, que vuelve al Padre, y su venida gloriosa al final de los tiempos, volveré, es el tiempo de la evangelización de la iglesia, es el tiempo del testimonio. Por eso decía San Pedro: estén prontos a dar razón de su esperanza a todo el que se la pida, con humildad, con mansedumbre, con respeto, pero dar razón de nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Cielo nuevo y tierra nueva. Creemos que la promesa de Cristo es verdadera. Voy al Padre a prepararle sitio, para que donde estoy yo estén también ustedes. Que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice el Señor. Y el mismo Jesús se adelanta para prepararnos las moradas eternas, y nos envía el Espíritu Santo como el defensor, el garante de nuestro triunfo en el juicio final. Los judíos creían que en el momento del juicio las obras malas, los pecados, nos iban a acusar ante Dios, y que las obras buenas serían nuestra defensa. Y el demonio iba a acentuar, a ponderar las obras malas delante de nosotros frente al tribunal de Dios. Jesús nos recuerda que nuestro mayor abogado es el Espíritu Santo, aquel que tiene el mismo poder de Dios, porque Él es Dios. No hay que temer al juicio final, no hay que temer a la venida de Jesús. ¿Qué nos pide el Señor? Primero, que le amemos. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Decía San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque el que ama de verdad no hace daño a nadie, no busca el mal de nadie, ni se alegra con el mal de nadie. Ama, pero ¿cómo vamos a amar? Según el modelo del amor que Jesús nos ha mostrado. Ámense unos a otros como yo les he amado. Y Jesús nos ha amado hasta el extremo. Segundo, además del amor, evangelizar, anunciar a Cristo, para que el que no lo conozca, conozca quién es Jesús y la oferta que nos hace de la salvación. Anunciar a Jesús para que el que lo conoce ya lo ame más profundamente y se comprometa con Él. Anunciarlo también a los demás. Anunciar a Cristo para que el pecador se convierta y para que el justo persevere en la virtud y profundice su unión con Dios
a la vez que ama profundamente a los hermanos. Es lo que hace Felipe el diácono. No es Felipe el apóstol, sino el diácono de los primeros 7 diáconos. Ante la muerte de Esteban, su compañero diácono, hubo una dispersión y Felipe fue evangelizando hasta Samaria. No basta evangelizar, hay que formar comunidad, y por eso nos congregamos el domingo. El día que no participamos de la Eucaristía, sentimos que algo nos falta, porque la comunidad es esencial en nuestra vivencia de fe. Allí Felipe formó una comunidad. Y cuando en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían aceptado la fe, enviaron a Pedro y a Juan. Una comunidad nueva no es una iglesia separada. Jesús no quiere hermanos separados. Jesús quiere que a pesar de la diversidad vivamos la vocación de la unidad. Todo el capítulo 17 de San Juan está dedicado a la oración por la unidad de los cristianos. Dice Jesús: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Tú en mí y yo en ellos, que ellos en nosotros sean también uno. Padre, este es mi deseo, que los que me diste estén conmigo y contemplen tu gloria para siempre. Pedro y Juan son el vínculo de unidad entre esta iglesia nueva o comunidad nueva en Samaria y la comunidad apostólica en Jerusalén. Después de formar comunidad, viene la recepción de los sacramentos. Felipe los bautizó en el nombre de Jesús. Así era que se bautizaba en el tiempo de los apóstoles, en el nombre de Jesús. Y cuando los cristianos fueron profundizando el misterio de Dios con la asistencia del Espíritu Santo, el bautismo que comenzó haciéndose en el nombre de Jesús, luego se hará en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como aparece en Mateo capítulo 28. Cuando llegaron, Pedro y Juan oraron sobre ellos, les impusieron las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Este es el sacramento de la confirmación, que está reservado al obispo como ministro ordinario, porque el obispo es sucesor de los apóstoles en la iglesia diocesana. El obispo es el principio y fundamento de unidad de todos los cristianos en una diócesis. Y nosotros los sacerdotes somos sus directos y cercanos colaboradores del obispo. Nada en contra del obispo, nada al margen del obispo, nada en contra de los apóstoles, nada al margen de los apóstoles. Porque los apóstoles fueron el puente entre Jesús y las nuevas generaciones de cristianos, y nosotros creemos lo que creyeron y transmitieron los apóstoles. En este sexto domingo de Pascua, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de amar profundamente a Jesús, de recibir sus visitas permanentes, sobre todo en la palabra, en la Eucaristía, de preparar nuestros corazones para recibir el Espíritu Santo y los dones que nos ofrece, y así podamos dar razón de nuestra esperanza ante el mundo hasta que Él vuelva. Amén.